Voces Online Radio presenta Entre Amigos. Tu mejor forma para crecer es a través de la red. Bienvenidos. Hola, ¿cómo estás? Estamos aquí en Voces Comunicación, en tu programa Entre Amigos con el Dr. Córdoba. Hoy vamos a tener un tema muy importante que es crecimiento o retraso en el crecimiento intrauterino de los bebés. Para eso estamos con el doctor Miguel González Nazar. Él es ginecólogo y de aquí de la ciudad de Monterrey. Hace una subespecialidad en medicina materno-fetal y es profesor titular de la especialidad en ginecología obstetricia del Hospital Ginequito, y esto es avalado por la UDEM. El doctor tiene muchos reconocimientos. Tiene una mención honorífica en ginecología obstetricia, hizo su especialidad en el Hospital Muguerza Conchita y una subespecialidad, como les decía, en materno-fetal por Hospital Ginequito, avalado por la UDEM. Tiene una maestría en enseñanza avanzada en competencia por la Universidad del Valle de México. Y hoy el tema, les repito, es restricción del crecimiento. Esto es más frecuente. ¿Cómo se diagnostica? Para eso tenemos al doctor Miguel, para estar platicando con él de esto. Miguel, muchas gracias por estar con nosotros aquí. Gracias a usted por la invitación. En este lugar de mucho tiempo, muchos años, y que estamos llegando, gracias a Dios, a muchas partes. Estamos en YouTube, para que nos busques ahí, nos des un like y que estés llegándote tus programas rápido y seguro todos los martes. Estamos en Spotify para si quieres ir manejando y estar escuchando en algún lugar nuestros programas, te puedes conectar, y en Facebook de Voces Online Radio y en Voces de también Entre Amigos, los puedes contactar aquí y estar viendo los programas. Para ver esto, ¿cómo se diagnostica un feto? ¿Qué es un feto con poco crecimiento? ¿Cómo lo podemos explicar? Primero, creo que hay que identificar esas terminología que a veces nosotros como doctores mal utilizamos, de que el producto viene pequeño, el feto viene pequeño. Muchas veces tenemos que aterrizarnos a que estamos hablando con una embarazada, muchas veces primeriza. Dile a tu bebé. Te lo va a entender mucho mejor y suenas menos frío. Yo trato de decirle siempre a las pacientes, tu bebé viene pequeño, tu bebé viene grande, y siempre utilizamos gráficas para que además nos ayude a poderle explicar. Muchas veces pensamos de que es que ahora diagnosticamos más enfermedades y esto es más común. Muchas veces no es que sean más comunes, es que lo encontramos o lo diagnosticamos, lo identificamos antes y podemos encontrarlo a tiempo. Muchos bebés que antes fallecían de manera inexplicable, desgraciadamente, muchas veces asociamos a bebés pequeñitos que no se habían identificado a tiempo. No son todos, ¿verdad? Pero sí es una causa frecuente. Es por eso tan importante que estemos al pendiente del crecimiento de todos los bebés. Número 1, ¿cómo identificarlo? Nosotros como ginecólogos o como médicos en general tenemos tablas de crecimiento de los bebés en base a cada semana que llevan. Para las mamás que están en casa o las embarazadas que nos están escuchando, recuerden que nosotros como ginecólogos muchas veces les estamos preguntando siempre, ¿cuándo fue tu fecha de última regla? La famosa fecha de regla. Si la mamá tiene sus reglas regulares, ella tiene apuntado las fechas, muchas veces van a coincidir con lo que nosotros estamos viendo en el ultrasonido. Pero muchas veces no es así, no se acuerdan de sus fechas, o son pacientes que no son como relojito cada 28 o 30 días. Y bueno, no pasa nada, tenemos que fecharlas por eco. Para esas pacientes es muy importante que acudan con su ginecólogo a tener un ultrasonido durante el primer trimestre para tener bien fechado el embarazo y no tener los errores de que mi bebé viene grande, viene pequeño. Pues ¿cómo voy a saber, señora, si pues no tenemos un eco temprano, verdad? De los primeros al menos 3 meses, a veces es difícil compararlo ya después. Sí, porque las reglas, las medidas que se tienen dentro de las 12 primeras semanas son muy establecidas, y ahí se puede estimar con exactitud y claro, una variación de 2 o 3 días. Exactamente. El crecimiento y la edad gestacional del bebé. Exacto. Es por esto que esta evaluación del feto es muy importante desde el principio del embarazo. Así es. Y en nuestra comunidad tenemos un fácil acceso a ginecólogos y a subespecialistas, pero sí es importante que al menos alguien que tú sepas que está certificado en medir bien a los bebés te haga ese primer ultrasonido, porque en nuestra comunidad hay
lugares para todos los presupuestos, definitivamente, pero muchas veces no es un médico ginecólogo o un médico bien entrenado el que está fechando tu embarazo. Entonces nada más verifiquen, por favor, que sea o un radiólogo certificado o un ginecólogo o alguien que se dedique 100% al ultrasonido. Fíjate, cuando ya acude la mamá, lo primero que tenemos que hacer es investigarla a ella. Uh-huh. ¿Hay algunas enfermedades que pudieran o algunas alteraciones en la mamá que pudieran hacer que este bebé viniera pequeño? Sí, hay algo que nosotros llamamos factores de riesgo que podemos identificar a veces en la mamá. Uno de ellos es que fume. Se recomienda que aquellas mujeres que fumen lo suspendan si están planeando un embarazo. Se ha visto el beneficio de que no tengan el bajo peso si lo suspendieron al menos 4 meses antes de la concepción de ese bebé. Eso sería lo ideal. Y ya una vez que esté embarazada, suspenderlo al 100 sería lo más correcto. Otro factor de riesgo son el uso de cocaína. Está 100% asociado a bebés de bajo peso. Pacientes que ya están embarazadas con un bajo peso ellas mismas, o sea, con cierto grado de desnutrición o un índice de masa corporal bajo, para decirlo de una mejor manera, también tienen mayor riesgo. Una baja ganancia de peso durante el embarazo, ojo, cuando la paciente ya tenía un índice de masa corporal bajo, también se asocia a este tipo de situaciones. Pacientes que tuvieron preeclampsia o enfermedades como la hipertensión durante un embarazo anterior, también, ojo, ellas tienen más riesgo. Y un apartado así especial para la diabetes. La diabetes en el embarazo, cuando se diagnostica durante el embarazo, tiende a ser bebés grandes. Pero al revés, pacientes que tienen diabetes de ya varios años, que a lo mejor ya tienen su retinopatía, su problema en el riñón, su problema que en la varis, que en el pie, etc., esas al igual se puede dañar la placenta. Y al revés, te da bebés de bajo peso. Entonces es importante hacer esa aclaración en la diabetes. Entonces, fíjate, tú mencionas todo esto y das un punto muy importante, la placenta. Entonces, la disfunción que se pudiera presentar entre el útero y la placenta va a ser un factor importante para este crecimiento. Sí, claro. Yo siempre les explico a mis pacientes que la placenta es como un tumor que la va a invadir, va a romper algunos vasos sanguíneos para conectarse y nutrir a su bebé. Así es como les digo, porque realmente es una de las funciones de la placenta. Les explico que muchas veces esos cientos de conexiones de nuevos vasos sanguíneos que se tienen que formar e interconectar no sucede de una buena manera, ya sea por un ambiente como el tabaquismo, con una baja oxigenación, una desnutrición, bajas proteínas en mamá o el azúcar muy alto. Y no hace una buena fusión entre mamá y placenta. Y a partir de ahí, durante 9 meses está expuesto un bebé a una placenta que no está funcionando al 100%. Fíjate, entonces estamos hablando de placenta y de útero. Y esto va a repercutir en el bebé porque el crecimiento del bebé es un crecimiento dinámico y continuo. Así es. Yo siempre les comento a los pacientes que su bebé tarda casi 6 meses en llegar al medio kilo. Y a partir de los 6 meses sube mínimo medio kilo por mes. Empieza a subir de una manera muy exponencial. Es por eso que tenemos tablas, van siendo ajustadas semana a semana. Sí. No es algo que siempre va a ganar 10 gramos por semana. De hecho, hay como promedios. Se menciona que en el primer trimestre el bebé va a aumentar de 5 a 10 gramos por día. En el segundo trimestre sube como unos 15 gramos por día y en el tercer trimestre casi hasta 20 a 25 gramos por día. Entonces, a mayor semana o mayor edad gestacional, más rápido va a ser el crecimiento de ese bebé. Y fíjate, entonces, influye mucho la alimentación. Claro. Nosotros acabamos de estar en Costa Rica y nos dijeron muy pura bien. Vida. Es pura vida. Nos dijeron sobre la alimentación de la madre para que repercuta bien en el bebé. Así es. Tenemos que darle una buena nutrición a la mamá para que esa placenta tenga con qué trabajar y darle esa nutrición al bebé. Entonces, este crecimiento lo van a estar evaluando dinámicamente para algunas guías. Así es. Y estas guías te van a marcar la pauta y la norma que se debe de seguir. Exactamente. A un bebé, si se han fijado las mamás, durante los primeros 3 o 4 meses máximo, medimos de su pompi a su cabecita. Y esa es la medida en la que nosotros nos basamos, que se llama longitud cráneo-rabadilla. Debe de coincidir más o menos y no variar más de 5 días de la regla, si no hacemos un refechado. Pero ya después de las 14 semanas, que es el segundo trimestre, ya tenemos tablas que se basan en el peso, ya no en cuánto mide, que es una pregunta muy frecuente de las pacientes. ¿Cuánto mide mi bebé? El bebé ya está en posición fetal, ya está flexionadito y la talla no nos dice nada. Mejor calculamos el peso. Y eso lo hacemos midiendo cabecita de bebé,
medimos abdomen y medimos fémur. Y en base a eso, el aparato de ultrasonido nos arroja un peso. Y ese peso nosotros lo metemos a unas tablas que nos arroja un percentil. Esos famosos percentiles nos da una información de qué tan flaquito, qué tan normal o qué tan gordito viene un bebé. Normalmente le llamamos a un bebé de bajo peso cuando ese famoso percentil está por debajo del percentil 10. Sí, hay un percentil 10, 50 y 90. Así es. Y en eso es muy importante explicarle a las mamás, al público, que sepan que esos percentiles son la base para estar midiendo todo el embarazo y decir que este bebé viene en buenas condiciones y sano. Hay muchas tablas. Nosotros como ginecólogos tenemos que la tabla del Williams, tenemos la tabla de la OMS, tenemos la tabla del Hadlock, tenemos la tabla de un hospital que se llama Clinic. Hay múltiples tablas. Pero al menos en nuestra población mexicana se ha visto que una de las que más correlaciona con la realidad es unas que se llaman Hadlock. Que cosa curiosa, están expuestas desde un artículo en el 84 y siguen siendo las mismas que utilizamos, y a pesar de múltiples estudios no se ha visto alguna otra mejoría utilizando alguna otra tabla. Fíjate, entonces estamos hablando de bajo peso y el crecimiento, pero ¿es lo mismo tener bajo peso o que es restricción en el crecimiento? Sí hay una diferencia y es muy importante. Yo siempre les explico a las pacientes, y si me están escuchando no me dejarán mentir, que hay dos tipos de bebés pequeños: el flaquito pero sanito, que es el peso bajo o constitucionalmente pequeño, y está el flaquito que ya le anda batallando o que tiene alguna patología, que ahora sí ya se llama restricción de crecimiento intrauterino. Esa es la diferencia entre uno y otro. Los dos están con un percentil abajo del 10 de su peso. Pero uno trae todo un estudio que nosotros realizamos en el ultrasonido que se llama flujometría Doppler. Ese estudio valora las conexiones de sangre entre mamá y de bebé hacia la placenta. De tal manera que nosotros revisamos la arteria umbilical del bebé, revisamos las arterias uterinas de mamá, revisamos una arteria que va hacia el cerebro de bebé que se llama arteria cerebral media, y una arteria que lleva la sangre oxigenada del cordón umbilical hacia el corazón de mamá que se llama ductus venoso. Esos flujos tienen ciertas formas y ciertas pulsatilidades específicas, y eso también nos arroja si ese bebé es, básicamente yo se los explico de la manera de que se está distribuyendo su sangre. Si ese bebé está sano, no tiene por qué tener alteraciones en esos flujos, pero si ya ese bajo peso está siendo suficiente para tener alguna alteración en su cuerpo, va a tener que mandar más sangre al cerebro, menos para acá, más para allá, y empieza a haber esa alteración en el ultrasonido que nosotros podemos identificar, y nos sirve mucho para nosotros decidir a este bebé si lo voy a dejar llegar a los 9 meses, a las 37 semanas, que es cuando se determina el término de un bebé, inicia el término de un bebé, o sabes que tengo que sacarlo prematuro porque el bebé lo está necesitando, y mejor nos peleamos con el pediatra con un bebé ya afuera, pero no que suceda alguna tragedia. Entonces estamos hablando de dos entidades: peso fetal estimado, que sería un bebito de bajo peso, y el que tiene una restricción en el crecimiento fetal. Y sí es muy importante la división, porque aquel bebé que tiene a lo mejor un percentil 8, pero está todo el Doppler normal, a veces ves a los papás y son unos papás de talla normal o normal un poco baja, que todos han sido de unos 60. No vas a esperar que ese bebé vaya a pesar 4 kilos. O sea, a lo mejor ellos te dicen, pues yo nací flaquito, mi esposa nació flaquita, todos hemos sido flaquitos, así es nuestra complexión. Pues bueno, te quedas tranquilo. No puedes generalizar, obviamente, pero tienes que tomarlo en cuenta. Y cosa contraria con los bebés de alto peso. Muchas veces esos pesos grandes, y las abuelas te dicen, no, mi hija nació de 10 libras o nació de 4 kilos 500. ¿Tuvo diabetes, señora? No, yo tuve el embarazo más normal. Pues muchas veces también es constitucionalmente grande. Pero al final de cuentas necesitas tener una herramienta para identificarlo. Y nosotros como ginecólogos lo que hacemos es, todo bebé que esté por debajo del percentil 10, hazle su Doppler y ya te quedas tranquilo. Entonces, ¿qué riesgo tiene un bebé con retraso en el crecimiento intrauterino? Esa es una excelente pregunta, porque hay riesgos durante la vida gestacional, o sea, la vida intrauterina, y hay riesgos que ya se han encontrado en la vida ya en su niñez y en la adultez de ese niño que tuvo restricción de crecimiento. Dentro de las que son en la vida intrauterina, es mayor riesgo de que pueda suceder una muerte fetal, mayor riesgo de que la mamá pueda desarrollar preeclampsia, por lo mismo que mencionaba usted del daño placentario. El daño placentario confluye en ciertas vías y puede causar preeclampsia en la mamá, que es otra cosa que tenemos que tener siempre paradas las antenas. Una mamá con un bebé de bajo peso, siempre tómale su presión arterial en todas las citas de control prenatal. Y
riesgo en la vida adulta de ese bebé es que tiene mayor riesgo de obesidad, mayor riesgo de cierto deterioro neurocognitivo, y se ha visto que algunos bebés, no que vayan a nacer con una parálisis cerebral, pero sí tienen un menor coeficiente intelectual que otros bebés de su generación que no tuvieron la restricción del crecimiento. Entonces hay muchos estudios nuevos que inclusive se han asociado a alteraciones en el comportamiento de esos bebés porque estuvieron sometidos ese cerebro fetal a un ambiente hostil. Esto sería una programación genética. Claro. Que tiene la mamá y que está dando a su bebé. Así es. ¿Qué tan importante sería la alimentación de estas mamás durante el diagnóstico, ya sea de un bebé con peso bajo o un retraso en el crecimiento? Lo primero sería, si nosotros identificamos esa mamá que está en riesgo, vamos a regresarnos tantito al primer trimestre. Durante nuestro ultrasonido de primer trimestre, el tamizaje de primer trimestre que se llama ecogénico, podemos identificar a aquellas pacientes que tienen mayor riesgo para preeclampsia y restricción de crecimiento. Esas pacientes se les da aspirina, se les da siempre un apoyo nutricional. Normalmente las mandamos con un o una nutrióloga para que les diga exactamente una buena proporción de proteínas, una buena proporción de carbohidratos y tenga la dieta más balanceada. Hay muchos estudios que te mencionan que ligeramente un aumento en las proteínas en el consumo materno pudiera apoyarte un poco, y lo mejor pues va a ser obviamente suplementar adecuadamente a la mamá, que tome sus omegas, que tome su ácido fólico, que tome su hierro, ya sea en un multivitamínico o de la dieta. Entonces estaríamos hablando, fíjate bien, tenemos que vigilar al bebé con una velocidad de crecimiento fetal. Un velocímetro, una velocidad del Doppler, y aparte de eso llevarlo a los gráficos de crecimiento. Claro. Esos son los 3 puntos que nos estaríamos basando. Así es. Ya dentro de estos 3 puntos, ¿podemos darle medicamento a alguna paciente por un retraso en el crecimiento? Generalmente nosotros lo identificamos ya entrados en las 30 y tantas semanas. Sí sucede que lo hemos encontrado desde los 6 meses, un bebé con restricción de crecimiento, pero no es lo común. Usualmente ya cuando tienes a una embarazada enfrente de ti con un bebé con bajo peso, ya está en las 30 y tantas. A esa paciente lo mejor que puedes hacer es decirle que tenga una buena hidratación. Si no ha tomado una buena suplementación, dársele en ese momento, y que tenga una dieta lo más balanceada y alta en proteínas que se pueda. 521000 es un número que tenemos que tener en clave para poder seguir haciendo las cosas, ¿no? Entonces, fíjate que de esto que estás hablando, muy bien, porque pues hay gente que tiene su embarazo muy bien controlado, se logra diagnosticar un retraso en el crecimiento y se pueden hacer todas estas mediciones y la valoración en cuanto a sus guías de crecimiento y todo, ¿no? Pero aquella paciente que llega y no tiene este seguimiento, ¿qué le podemos hacer? ¿Hay estudios que se pueden hacer para estar vigilando el buen crecimiento del bebé, perfil biofísico, no sé, algo que pudiéramos... Ahorita lo más, no quiero llamarle novedoso, sino que lo más actual es la flujometría Doppler. Pero hay otros estudios que nosotros utilizamos. Uno muy recurrido por nosotros los ginecólogos se llama registro cardiotocográfico, que es el aparato donde ustedes están conectadas con 2 sensores, uno que se pone en el fondo de la matriz, que es el que va a estar valorando las contracciones, si es que las hay, y en el otro se está graficando la frecuencia cardíaca. Esa es una prueba de bienestar fetal que se llama prueba sin estrés, y esa normalmente nos da una idea de cómo se comporta la frecuencia cardíaca durante al menos 20 minutos, y si tiene contracciones, cómo está respondiendo esa frecuencia cardíaca a la actividad uterina. Nos da una tranquilidad ver cuando la frecuencia cardíaca se grafica de manera adecuada, que nosotros le llamamos reactiva. Es una herramienta que podamos tener. El perfil biofísico sería combinar ese registro cardiotocográfico con el ultrasonido y ver que el líquido del bebé se encuentre de manera adecuada. También nos deja tranquilos. Pero nos ha tocado bebés con un perfil biofísico normal que el Doppler ya está alterado. Es por eso tan importante que lo correcto en estos tiempos es complementarlo con ese flujo Doppler. Con el flujo Doppler que se tiene que hacer. Y se hace, lo voy a interrumpir tantito, sí, es importante hacer la aclaración de que no es el mismo Doppler para todas. Cuando es una restricción tipo 1, viene contigo, le haces un Doppler, está normal y se acaba de ganar 7 días. Se va a su casa, 7 días de monitoreo de los movimientos fetales, etcétera. Pero a los 7 días tiene que estar repitiéndose el Doppler. O si es una restricción tipo 2, debe de verla 2 veces por semana.
Si es una restricción tipo 3, prácticamente lo corroboramos al día siguiente de que nosotros utilizamos herramientas como inductores de maduración pulmonar fetal por el alto riesgo de que tenga que nacer ese bebé a corto plazo. Y si es un tipo 4, prácticamente la mandas al registro y se finaliza el embarazo en ese momento. Entonces ya hay clasificaciones en base a qué tan alterado está el Doppler. Pero el Doppler es como un punto de seguridad de decir, ok, mira, tu bebé viene flaquito, pero todo el Doppler está normal, significa que no está teniendo un dato de sufrimiento en este momento. Vamos a darle 7 días de tranquilidad a esa mamá. Pero no te me vas a perder 3 semanas. Para la gente que nos está escuchando, ¿el Doppler qué mide? El flujo de las arterias y de sus las venas, su velocidad, su intensidad, su presión y su capacidad de penetrar en los tejidos. Cada uno de nuestros latidos tiene como una sístole y una diástole famosas, ¿no? Es como la fuerza del chorro con el que va latiendo en las arterias que avienta el corazón la sangre, ¿no? Eso nosotros lo podemos graficar. Es como si nosotros vemos el primer flujo y luego cuando ya está en la colita del flujo. Cuando va aventando el flujo grande y luego va bajando. Cuando tenemos altas resistencias y cambios en esos flujos en el bebé, cambia totalmente la forma en la gráfica en el ultrasonido. Y eso nosotros lo podemos medir y además de que lo estamos viendo, ¿verdad? Fíjate, y estamos haciendo esto. Y si nos fuéramos un poquito al laboratorio, ¿hay biomarcadores placentarios? Sí, es una excelente pregunta. Hace unos años no las teníamos accesibles en México. Ahorita ya las tenemos. De hecho, es un estudio que se llama cociente, o también le llaman perfil angiogénico, cociente alcogénico o perfil angiogénico, y mide 2 sustancias. Una se llama PLGF, que es el Placental Growth Factor, y el otro se llama SFLT1. ¿Qué son esas siglas o qué son esas sustancias? Son proteínas que secreta la placenta. Nos hemos dado cuenta de unos años para acá que la placenta no nada más nutre a bebé, también libera sustancias, unas buenas y unas no tan buenas. El Placental Growth Factor es de las sustancias buenas que hace la placenta y al revés, el SFLT1 es una de las sustancias malas. Entonces las medimos y vemos la relación entre qué tanto bueno y qué tanto malo hay, y aquellas pacientes que están arriba de 80 en ese cociente son aquellas que tienen mayor riesgo de, además de tener un bebé de bajo peso, también desarrollar preeclampsia. Y es un estudio que ya tenemos accesible, no es tan costoso, no vamos a decir cifras, pero tampoco es así inaccesible para la población, y los resultados ya los tenemos de un día para otro. Anteriormente sí, hace 3, 4 años eran de que no, pues mándalos, se van a otro país y regresan y en 10 días ves qué onda. Ya clínicamente a ti como ginecólogo en este momento con la paciente enfrente no te sirve. Pero bueno, ya de un día para otro ya te da un poco más de margen. Sí, porque ya estamos pronosticando que el bebé esté bien, que la mamá no voy a tener problemas de hipertensión, o si trae una hipertensión, podemos verificar cómo se está llevando a cabo el flujo Doppler en el bebé, sí, y tener la oportunidad en cierto momento decir, hasta aquí tenemos este bebé dentro de la mamá. Nuestra obligación, nuestro deber es entregar un bebé sano y en buenas condiciones. Así es. Y interrumpimos el embarazo. Cuando se debe de hacer, se tiene que hacer. Hay herramientas que nosotros utilizamos como los inductores de maduración pulmonar fetal, y quisiera hacer también aquí un apartado porque me llegan pacientes a mí a veces para una segunda, tercera opinión en el que es que mi doctor ya me indicó estos medicamentos para madurar los pulmones de bebé, y muchas veces estoy viendo que es un bebé que viene sano, que no es urgente en la finalización del embarazo en ese momento, y siempre les hago la aclaración de que esos medicamentos tienen un efecto de 7 días, y si no nació tu bebé en esos 7 días van a tener que volverte a poner otro cartucho y otro cartucho, y ciclos repetidos de esos medicamentos que se llaman inductores de maduración pulmonar fetal. Se ha visto que si tienes más de 3 también es un factor de riesgo para todavía bajarle más el peso a ese bebé. Entonces tratar de no quemar cartuchos. Yo siempre les digo, a ver, espérame, no es que tu doctor esté mal, es que creo que ahorita después de la valoración que te estamos haciendo podemos ponerlos en pausa un momento y en una semana vemos si a lo mejor y ahora sí ya los ponemos. Sí. O sea, no es que los doctores estemos bien o estemos mal, es que simplemente con a mayor información podemos dar una recomendación pues mejor, ¿verdad? Y más adecuada al paciente. Esto le llamaríamos monitoreo. Así es. Estar monitorizando esta paciente, este bebé continuamente para en el mejor momento decidir qué se va a hacer. Entonces, este momento, ¿a los cuántos meses, cuántas semanas podemos tener el nacimiento de un bebé y tener la oportunidad de tenerlo
en buenas condiciones. Muy bien. En una restricción, en un bebé, vamos a partir del bebé que estaba nada más flaquito pero sanito, el constitucionalmente pequeño o el que tenía nada más peso bajo para edad gestacional, que es el que dijimos que estaba entre el percentil 3, entre el percentil 10, pero con un Doppler normal. Ese bebé nos lo podemos llevar hasta las 38 o 39 semanas. Antes, las guías anteriores, desde el 2014 para acá, hasta el 2021 que se actualizó, te mencionaban que a las meras 37 lo sacaras. Ahorita te dicen que ese, espérate tantito, puedes llevártelo a las 38 o 39 semanas con su monitoreo, como bien dijo usted. Ahora bien, ya el que tiene restricción del crecimiento, si el peso es tan bajo que ya bajó del percentil 3, ese sí mejora a las meras 37, sácalo. A las 37 semanas es la línea en la que un bebé deja de llamarse prematuro. Entonces, sí, los riesgos y beneficios de decir, bueno, ya tiene la 37 y vamos a andar batallando, y el riesgo, ya sácalo. A las 37 semanas, el que está por debajo del percentil 3, sácalo. La restricción tipo 1, aquel que tenía ese percentil entre el 3 y el 10, pero con alteraciones en el Doppler no graves, hay una clasificación de graves y ya muy graves. Las no graves te lo puedes llevar hasta las 37 semanas, que es el término todavía. Una restricción tipo 2, que es cuando ya tiene ciertas alteraciones ya un poco más severas, a partir de las 34 semanas se finaliza el embarazo. Y cuando son alteraciones graves, flujos reversos del cordón umbilical, alteraciones en el ductus venoso, que es el que les comenté que iba hacia el corazón de bebé, que ya son alteraciones que son ominosas de que puede suceder una tragedia a menos de 48 horas, lo sacas en ese momento, aunque tenga 28 a 32 semanas. Y estos bebés que traen restricción ya un poquito más severa, grado 2, grado 3, ¿cómo les va en su vida adulta? Depende mucho a qué edad gestacional nacieron, pero generalmente les va muy bien, con un buen ginecólogo, un buen equipo neonatal, porque así como vemos diferentes tipos de ginecólogos, hay diferentes tipos de pediatras, y lo correcto es que esos bebés los valore un pediatra neonatólogo, sería lo ideal. Y esos bebés pueden llevar una vida perfectamente normal, siempre y cuando, y las guías actuales les recomiendan a los papás llevar a esos bebés a estimulación temprana, tener una lactancia materna exclusiva, que a final de cuentas eso siempre va a ser lo mejor. Hay algunas mamás que no pueden darles lactancia materna a esos bebés porque estuvo en la incubadora algunos meses ese bebé. Muchas veces fueron unos prematuros extremos que no toleraron la leche materna y tuvieron que darle alguna fórmula complementaria. Pues esos bebés, pues no hay problema, nada más se busca una buena fórmula que sea la suplementaria para cada caso. Fíjate, qué importante esto, porque pues vamos a tener en el universo y en el universo que se tiene de las mujeres embarazadas actuales, pues algunas de ellas podrían tener este problema y que no estén angustiadas, que se acerquen a un especialista como tú, que tiene materno-fetal y un buen equipo de neonatología, y va a salir un bebé completamente normal. Sí, así es. Muchos ginecólogos tienen miedo de mandarnos a alguna paciente para realizar un Doppler, pero o sea, así como llega la paciente, se le da la opinión, se le da el ultrasonido y se regresa con su médico tratante, como debe de ser, porque la paciente es del otro médico. Lo único que nosotros estamos haciendo es complementar la información para que tu doctor pueda tomar las mejores decisiones, junto con lo que tú decidas. Claro, siempre hay que tomar en cuenta las decisiones de la paciente, pero hay que darle a la paciente toda la información posible para que ya se tomen las mejores decisiones. No es fácil siempre decirle a una paciente, tu bebé es prematuro pero tiene que nacer ya, y muchas veces el que tiene que tomar esa decisión a veces es uno, a veces es un poco complicado, pero bueno, me toca a veces echarle la llamada a los doctores: doctor, su paciente tal, le acabamos de realizar el ultrasonido, fíjese que ya es una restricción tipo 2, tiene 34 semanas, yo le recomiendo que pues ya de aquí la voy a mandar al hospital para que se lance, ¿no? Vaya pensando qué es lo que va a hacer para un beneficio de la mamá y del bebé. Sobre todo el objetivo, como bien lo dijo usted, o sea, el objetivo es tener un bebé en brazos sano, o lo más sano que se pueda. Sí, porque es nuestra obligación. Recomendaciones. Tener un último mensaje que demos a toda esta gente que nos escucha. Perfecto. Lo mejor sería, si estás planeando embarazarte, lo hagas con tiempo, tener 3 o 4 meses de que tomes al menos ácido fólico, que suspendas el tabaquismo y suspendas el alcohol. Eso sería lo primero. Ya una vez que estés embarazada, que tengas tu prueba de embarazo positiva, acude con tu ginecólogo de confianza, que verifique qué laboratorios son los que se tienen que tomar en tu caso. No a todas les vamos a tomar un perfil tiroideo o resistencia a la insulina, pero si el doctor identifica ciertos factores de riesgo que puedas tener,
o que pueda corregir en ese momento, te va a solicitar exámenes extras y hay que realizárnoslos. Eso es otra cosa muy importante. ¿Tienes resistencia a la insulina? Lo corregimos desde el primer trimestre. ¿Tienes un perfil tiroideo alterado? Lo corregimos desde el primer trimestre. ¿Tienes algún problema renal? Desde el primer trimestre lo corregimos. Hay muchas cosas que podemos identificar y tratar desde temprano. Número 2, hay 2 ecos especiales en el embarazo. El eco genético de los 3 meses y el eco anatómico de los 6 meses. Lo ideal es hacérselo a todas en la medida de lo posible, sería genial. Y si no, pues al menos tu control con tu ginecólogo de manera mensual cuando mínimo. Tomar tu suplementación durante el embarazo, si se puede un multivitamínico que tuviera ácido fólico, hierro y omegas, sería lo ideal. Fíjate qué importante que das toda esta recomendación a toda la gente. Y este próximo mes es el mes dedicado a la diabetes. Y nosotros tenemos mucha diabetes gestacional, para lo cual pues, los vamos a invitar a que estén pendientes de los programas que vamos a tratar de tener aquí con ustedes hablando sobre diabetes embarazo. Perfecto, muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, Miguel, muchas gracias a ti por dar este tema tan importante, muy claro, muy conciso. Y a todos ustedes que nos escuchan, qué bueno que lo pueden ver. Si les gustó, denos un like y pues síganos en nuestras redes. La dirección de este programa a cargo del ingeniero Benjamín Rivera. Ahí está Fer García en el audio control. Mi buen Eder Ananís aquí en las cámaras y en las luces. Y a todos ustedes, muchas gracias. Nos despedimos. El doctor. Un gusto estar aquí con ustedes. Miguel González y el doctor Roberto Córdoba para ustedes. Muchas gracias. Hasta pronto. Voces Online Radio presentó Entre Amigos. Tu mejor forma para crecer es a través de la red. Escúchanos en la próxima emisión.